Shalom, Javerim y Javerot, bienvenidos a nuestro noveno coloquio aquí en Pardesa Talmud. Hoy estudiando sobre la virtud del silencio, particularmente en las horas pequeñas de la noche, cuando estamos en nuestras camas, ese momento meditativo, y tal vez lo que pasa muchas veces cuando estamos en ese estado, pensamientos sobre sufrimiento, y esto es algo que nuestros rabinos conocían muy bien, y vamos a ver cómo ellos surcían estos versículos de la Torá que tenían a la mano y lo conectaban con estas experiencias que todos tenemos en nuestra vida. Rabbi Meir, Hag Sameach, Moadim Lesimcha, un Pesach kasher Pesach y Sameach, Rav Juan. Hoy estamos grabando en medio de Pesach. Cuando salga esto, bueno, veremos. Seguramente estaremos en medio más avanzados en el Omer. Pero nos toca una lluvia hermosa, como todas las que venimos haciendo, estudiando juntos. Vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con Kriyat Shema en la cama. Un poquito fuimos anticipando esto. La recitación del Shema es al amanecer y al anochecer. Al acostarte y al levantarte. Y Rav Juan, cuando estudiamos sobre que había una obligación de hacerlo en el momento de Arbit y una obligación de hacerlo en el momento de Shacharit, la postura era, ¿se acuerdan? Entender dónde iba acomodado, si iba antes de la Amida, antes del rezo principal o después. las dos escuelas de Entonces ganó la que pensamiento. iba antes para ser ordenado, para que sea igual a la noche que a la mañana, pero la noción de que se haga también lo más cerca que se pueda acostarse a dormir quedó dentro de nuestra liturgia, que es una liturgia que se da claramente en la intimidad de la casa de uno. Y acá aparece Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi es uno de los más grandes sabios de la época de los Tanaim y Amoraim. Es un caso especial porque él técnicamente era del sabio de la Gemara, o sea, una Amorá, pero era tan importante que él lo tomaban como si fuera un Taná, un sabio de la Mishnah. Entonces está ahí en el medio. Incluso aparece en el Pirkei Avot, digo, va a tener un lugar muy importante, alumno de Rabbi Yehuda Nasi, vivía en Israel, en la tierra de Israel. En Lud, Dice, era el sabio del sur, lo cual es bien importante. En este momento, la sabiduría rabínica está concentrada en la Galilea, que es donde había migrado buena parte del movimiento rabínico después de la destrucción de Bar Kokhba, en el año 135, cuando el emperador Adriano destruye la revolución de Bar Kokhba. Los sobrevivientes se relocalizan en la Galilea, pero Rabbi Joshua ben Levi se queda en Lud. Para aquellos, Lud es donde está el aeropuerto hoy. Si ustedes van a visitar hoy Eretz Israel, posiblemente llegan ahí a Lud, que es relativamente cerca a Jerusalén. Rabbi Joshua ben Levi es el rabino que se queda de cierto modo en el frente, y no solo por su gran acumen y su gran erudición, sino también por su liderazgo local. Él era el rabino de estas comunidades empobrecidas, destruidas de la periferia, y yo creo que eso también muestra su carácter y su talante. y él va a traer acá una postura que dice, Afal Pishe Kara Adam Kriyat Shema Bebeit Knesset. Rabbi Yoshua ben Levi dice, Afal Pishe Kara Adam Kriyat Shema Bebeit Knesset, a pesar de que la persona recitó la Kriyat Shema en la sinagoga, en el Bet Knesset, mitzvah likrotó al mitato. Es una mitzvah, una obligación que también lo lea sobre su cama. Ok, acá esto, si lo queremos simplificar, esto queda dentro de la liturgia. Acá está un sidur editado por el Rav Juan Mejía, aquí presente, se llama Minhat Rafael, y acá está la Kriyat Shema, tiene menos de una página y media, tiene una brajá que se llama Amapil, el que da sueño a los ojos, luego una invocación, luego el Shema Israel. Esta es una versión abreviada, hay versiones que tienen un par de páginas más. Alcanza también muchas veces con simplemente decir el Shema Israel y su primer párrafo del Beapta. Cada uno va a tener su costumbre, algunos agregan a Malach Hagoel Oti, el ángel que me redimió a mí, un versículo de la Torá. Pero digo, si queremos hacerlo simple, decimos, acá tenemos
un consejo o una obligación de una mitzvah, algo que hay que hacer cuando uno se va a dormir. Esto queda muy tradicional después dentro del pueblo judío, tanto así que cuentan, por ejemplo, historias de la Shoah, del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde dejaban a los niños en conventos y luego los iban a revisar a ver si había judíos, y cuando decían Shema Israel, los chicos reaccionaban recordando a sus padres que ya no estaban, por la tragedia, por ese gran dolor que pasó el pueblo judío en la Shoah. Pero bueno, es algo que queda muy tradicional y es una hermosa costumbre, saliendo de esa parte más triste, una hermosa costumbre para realizar con los hijos, un momento de intimidad donde uno puede enseñarles, y también si uno no tiene hijos, lo hace, digamos, como para último acto del día, dejar claro, digamos, que qué es lo que uno cree antes de irse a dormir. ¿Hasta ahí estamos bien? Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi también es un sabio muy importante, Tana de la quinta generación, discípulo de Rabbi Akiva, compañero de Rabbi Meir. Maikra. Ok, nosotros tenemos el versículo que dice: haceme el Shema Israel a la noche, por favor, y dice, ¿de dónde? ¿Cuál es el pasuk que me dice esto? Porque nosotros conocemos el Shema, el Beapta, pero ¿cuál es acá el? Dice, Rigzu beal tejetau imbru bilbabhem al mishkabhem bedomusela. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. ¿Qué vendría a ser esto? Porque digo, acá hay una cosa, o sea, cuando uno hace el Shema Israel, uno no, corríjame Rob Juan si en algo no estoy bien enfocado, pero digo, uno lo que hace es recibir el yugo del cielo. O sea, de algún modo uno dice, Dios es uno único y yo recibo sobre mí este yugo. Entonces acá cuando dice Rigzu, temblad, lo que habla es un poquito dice, tengan esta fe, este temor reverencial. Sean buenas personas también, si uno quiere leerlo un poco más amplio. No pequéis, no caigan en el error, y digan en sus corazones al acostarse, y luego domusela, mantengan silencio, o sea, lo último que uno dice en el día, en una técnica posible, sin televisión, sin redes sociales, sin plataformas digitales, para no decir nombre ninguna, si quieren, si alguna de las plataformas digitales quiere dejar una donación, bueno, podemos nombrarlo, pero es un chiste para los que ya nos vienen siguiendo. Pero digo, en la teoría uno se llama Israel y con eso termina su día. Y es un poquitito este pasuk que trae como apoyo Rabbi Yossi. Porque ya sabemos que el Shema Israel ya dice al acostarte y a levantarte. Pero acá dice, ok, pero esto de hacerlo en la cama de vuelta y después mantener silencio y decir a Mapil y todo esto que el Rab Juan pone en su Sidur, por ejemplo, ¿de dónde sale? Dice, antes de ir a dormir, acordate de dónde venís, quién sos, en qué crees, y ahí sí, dedícate al descanso. Creo que aquí una de las cosas que hay que resaltar es el Shema es visto esencialmente como un acto de servicio. Vamos a ver luego que Avodat Hashem se clarifica más en la Amidá, pero el Shema y la Amidá se han definido como algo que yo hago para orientarme hacia el Creador. Curiosamente aquí, particularmente en la opinión que trae Rabbi Yossi, ¿cuál es el Kra? Por supuesto el Kra es Uvshochbeja Uvkumeja, cuando te acuestes o cuando te levantes. Pero Rabbi Yossi al decir, no, este no es el pasuk del cual viene esta tradición, porque el propósito de esta tradición no es tanto para Dios, sino es una forma de terapia. Y esto es algo que a veces los rabinos olvidamos mencionar en nuestro afán de promover el servicio divino. O sea, el servicio divino es lo más importante, Avodat Hashem, Torah, pero no se nos olvide que la Torah de cierto modo también es un camino de vida. Estas son prácticas espirituales, religiosas, que tienen beneficios para la persona. Rabbi Yoshua Ben Levi nos está diciendo, es una mitzvah ocuparte no solo de Dios, sino ocuparte de tu neshama. Y aquí Rabbi Yossi viene y nos dice, antes de irnos a dormir, un poco de perspectiva,
un poco de autorreflexión. Los maestros del Musar luego van a transformar y hacer una metodología de esto que intuye aquí Rabbi Yehoshua ben Levi, que es que cuando yo me levanto y cuando me acuesto son dos puntos focales de mi día, de mi existencia, de mi conciencia. ¿Cómo quiero enfocarlos? Quiero enfocarlos en las necesidades, en el afán, en el ruido, en la confusión, o quiero de cierto modo anclarme en la unidad del universo, en la unidad de la Neshama, y en silencio, como hacer las paces con el universo y someterme a esta cosa que todos los humanos tenemos ansiedad, particularmente aquellos que somos padres. Tenemos esto muy claro, los niños se despiertan, los adultos se despiertan en su momento muy vulnerable, donde de cierto modo nos entregamos a Dios. Ya vamos a hablar de la conexión del Kriyat Shema y esta última entrega de Dios con la muerte, pero es una experiencia similar. Entonces, aquí yo creo que lo que está haciendo Rabbi Yehoshua ben Levi, de una manera muy linda, habíamos visto esta discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yohanan, que es quien acaba ganando, dice, litúrgicamente el Shema siempre debe preceder a la Amida. Shema Amida en Shacharit, en Minja no hay Shema, y luego en Arvit también Shema Amida. Esa es la costumbre que se acaba imponiendo. Pero qué hermosa tradición que crea un consenso y que de cierto modo también le permite estar incluido a Rabbi Yehoshua ben Levi, poniendo esta costumbre del Kriyat Shema a la mitad, que para Rabbi Yehoshua ben Levi es una mitzvah, pero la manera en que Rabbi Yossi lo enfoca es una mitzvah que tiene grandes beneficios personales, ¿cierto? Yo puedo decir que yo digo el Shema en la sinagoga como un acto de reverencia, pero este Shema en la cama creo que es un poco más íntimo y un poco más dirigido al bienestar de la persona y no tanto, digamos, al servicio divino. Sí, aquí, todo tuyo, don Juan. Amar Rav Nachman, este es una Morá Bavli, segunda, tercera generación, estamos hablando ya 60, 70 años después de Rabbi Yehoshua ben Levi, que dice, y aquí es donde vamos a tornar la página 5a. Ya llevamos, ¿cuántas páginas de Talmud, Rabbi Meir? 3, completamos nuestra tercera página completa. Sí. Hemos ido con el rey David, hemos medido las estrellas, es un mar. Un poquito, de una página por vez vamos avanzando. Y aquí flotando como corchitos, vamos avanzando. Im Talmid Chacham dice, si una persona es un Talmid Chacham, en Tzarich, no requiere este periodo digamos, de autorreflexión. El lenguaje de Tehilim, Rabbi Meir, si podemos subir un segundito, esta Tehilá, por ejemplo, aparece en las versiones Ashkenazim de Tahanun. Es un versículo que nos llama a la Teshuvah. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. El tono de este Tehilá no es celebrativo, es más bien la persona haciendo Teshuvah. Si la persona es un Talmid Chacham, asumimos que no tiene tantas cosas de que arrepentirse. No, yo creo que tiene más que ver con que va a estar en su boca palabras de Torah hasta irse a dormir, o sea, se va a dormir con un libro estudiando y casi que se duerme arriba del libro, entonces no es que tiene que ponerse a decir el Shema Israel porque ya está demostrando su fe y su entrega total, entonces no tendría esta necesidad. Pero igual eso no queda así después, digamos, ¿no? O sea, digo, es una postura muy interesante. No, importante también entender que este texto es compilado en un momento donde, si bien el pueblo judío está en términos de alfabetismo, no es que todo el mundo tenga un Tanaj en la casa. La mayoría de la gente, un libro es una cosa, un lujo casi impensable para un individuo, por eso es que los libros son de propiedad comunitaria, pero el judío sencillo, el judío de la calle, el campesino, el labrador, el carpintero, ¿qué se sabía? Se sabía Shema Israel, se sabía ciertas partes del Tanaj de memoria o si había recibido una educación bastante del Tanaj, pero este era un texto mínimo que se podía utilizar por cualquier persona. Rabbi Meir tiene razón, el Talmid Jajam tiene a su disposición toda la tradición para poder dormirse. Tal vez el hombre sencillo tiene simplemente lo que se sabe de memoria. Amar Abaye, dice Abaye,
que es de la cuarta generación, es decir, respondiendo un poco a Rav Nachman, Af Talmid Chacham mi Bayalei, incluso una persona que es ilustrada, un discípulo de los sabios, mi Bayalei, necesita Lemei Marhat Pesuka de Rahamei, decir al menos un versículo de amor, un versículo de Misericordia. compasión. Por ejemplo, Beyadeja Afkid Ruhi, Padita Oti Hashem el Emet, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Hashem, Dios de verdad. Esto es Teilim 31:6, que luego es tomado por Adon Olam, Beyado Afkid Ruhi Be'et Isham Ve'aira, que es, por ejemplo, un bonito pasuk que yo añado cuando digo Shema con mis hijos. Es también una forma de versículos de compasión, de amor, Sí. de nos entregamos a esta noche con optimismo. En algunas versiones de Sidur he visto el Adon Olam entero, además de la Shkiveinus, Haznos dormir en paz, y Adon Olam, que suele ser un himno que figura al principio de los Sidurim, pero siempre se lee al final de los rezos, digamos, sobre todo los viernes a la noche, los sábados al mediodía. La idea es esa, la idea es, dice ahí, en tus manos entrego mi alma, o sea, es lo que intentaba decir hace un ratito, uno cuando se acuesta a dormir, y digo, nosotros más o menos vivimos en lugares seguros, pero hay que entender en la Edad Media, en la Edad Antigua, o hace poquito el 7 de octubre en Israel, también hubo gente que se acostó a dormir y cuando se levantó ya no podía estar tranquilo, y siempre pidiendo a nosotros, por nuestros hermanos, que vuelvan, y los que están secuestrados en la tierra, en Gaza, que Israel pueda estar fuerte y bien, y nuestros hermanos puedan volver, puedan liberarse, así como nosotros estamos en Pesaj que intentamos liberarnos, que ellos también logren la libertad y puedan volver a sus casas. Nosotros entregamos nuestra alma, o sea, nos entregamos al sueño porque es una necesidad física como seres humanos que somos, y dejamos en manos de Dios nuestra protección en un punto. Y tal vez es porque tengo el sabor de la Gadá todavía en los labios, pero esta membra de Abayei, de incluso un Talmid Jajam, me recuerda las palabras de la Gadá. Aun si fuéramos todos sabios, aun si fuéramos todos piadosos y aprendidos en la halajá, todos debemos recordar la historia de Egipto. No vamos a asumir de que porque yo soy un Talmid Jajam me sé la historia de Egipto. Todo judío, no importa qué tan ignorante, ese es el cuarto hijo de la Gadá, o qué tan sabio, ese es el primer hijo de la Gadá, es todo el espectro de Am Israel, todos tienen que pasar por esta experiencia de recitar la experiencia del éxodo de Egipto en esa noche juntos. Igualmente, el judío se va a dormir así, y es una experiencia ya no colectiva, sino individual. También, desde el rabino más grande hasta el pordiosero más ignorante de Am O el niño más Israel, pequeñito. Shema Israel. Y por eso es que, como decía, cuando llegaba Wiesenthal a buscar a los niños en los orfanatos, inmediatamente los niños reconocían, anclaban esta experiencia con el ser judío. Judío es quien se va a dormir en la noche diciendo, el universo es bueno y espero con fe levantarme mañana. A seguir la lucha, y eso es justamente lo que nos va a hablar nuestra próxima membra, Rabbi Meir. Es una membra de Mar Musar Levi que te Barhama. queda. Rabbi Levi Barhama era un sabio de Eretz Israel, tercera generación de sabios de la Gemara, una mora, era alumno de Reish Lakish. Entonces no es raro que él cite al gran sabio Reish Lakish, Shimon ben Lakish, que era segunda generación, discípulo y cuñado de Rabbi Yohanan, dejó su vida como gladiador para hacer teshuvá. Yo siempre lo nombro como un amigo de la casa. Siempre me cae muy bien Shimon ben Lakish, una persona muy humilde, que dejó los malos caminos para tomar un camino de Torá, sirvió a su amigo y maestro, su compañero de discusión, su cuñado, Rabbi Hanan, siempre fielmente. Hay muchas historias que lo marcan así. La verdad que si hiciéramos episodios sobre grandes sabios del Talmud, Reish Lakish tendría que estar, si no es en el primer episodio, en el segundo, porque era una persona, o sea, les digo, era gladiador y llega a ser sabio de la Torá. Te das cuenta, digamos, que era una persona con una vida de novela en un punto muy interesante. Dice Shimon ben Lakish en esta imbra, en este dicho acá en el Talmud, Leolam Yargiz Adam
y Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Siempre, Leolam, así significa siempre, Yargiz, lo vimos arriba en el versículo, Rigzu, la misma palabra, hablamos de temblar, que haga enojar sería acá la traducción, que la persona siempre haga enojar a su Yetzer Tov contra su Yetzer Hara. El Yetzer Tov y el Yetzer Hara son, el Yetzer es la inclinación. Todos tenemos dos inclinaciones. ¿Cómo sabemos? Porque justamente en el Shema Israel, que es lo que venimos hablando, si se fijan acá, dice, Beapta et Adonai Eloheja mejol levavja, ama a tu Dios con todo tu corazón. Pero no dice libja con una letra bet, sino que tiene dos letras bet. ¿Por qué? Porque una de esas letras bet es el Yetzer Tov, una es el Yetzer Hara, una es la inclinación del bien, otra es la inclinación del mal. Todos tenemos esto. Y vivimos en una permanente lucha contra nosotros mismos en un punto, además de contra el mundo. Un mundo cruel. Sí. La lucha que es cruel y es mucha, dice el tango que le gusta mucho a Rav Juan. Sí, entonces, el Yetzer Tov tiene una lucha permanente contra el Yetzer Hara. Di un concepto así medio por arriba, después vemos si lo explicamos un poco más. Todos estamos en un punto, en un lugar de batalla, que en el Musar lo llaman Nekudata Bejirá, el punto de elección, el punto donde uno se encuentra debatiéndose con uno mismo a ver qué hace. Sí, tenemos, no sé si vale una referencia a los Simpsons acá, pero en un capítulo Homero tenía un angelito bueno y del otro lado un angelito malo, que le iba diciendo, hacelo, no lo hagas. Entonces debatían ahí entre los dos. Acá lo mismo, acá lo que dice Shimon Ben Lakish es, entrená a tu inclinación del bien para que esté dispuesta a lucharle a la inclinación del mal. Proactivamente. No, o Claro, sea, andá y pinchalo, andá, insistirle, tocar, meterle el dedo en la llaga. Rikzuba el tejetau, enójense y no transgredan, y no caigan en el error. Si con eso alcanza Imnitzho, si con eso le gana, Mutab, está bueno, está bien, una buena decisión. Imlav, si no sale, si uno quiere ganarle solamente diciéndole, no, y etcétera, inclinación del mal, vos no servís para nada, a vos no te voy a escuchar. Si con eso no alcanza, solamente con decírselo, decirle vos no existís, dice Yasok Batora, que se ocupe del estudio de la Torah. Hay una subida parecida a esto en el Masejet Sukkah, dice que si te encontrás con el desfachatado el Yetzer Hara, que lo lleves a los empujones adentro del Beit Midrash, más que todo el Beit Midrash, es decir, dice Rashi, estudia Torah. ¿Y de dónde lo saca acá el Pasuk? Lo trae de Imbruve Levavhem. Haz enojar a tu Yetzer Hara y no caigas en el error. No, con eso alcanza, está bien. Si no alcanza con eso, estudia Torah. ¿De dónde lo sacamos? Decirlo en tu corazón. El Beapta et Adonai Eloheja. Si mejor le baja con todo tu corazón. Decirlo en tu corazón, estudia. Y Nitzho, si le gana con eso, si lo vence con eso a la inclinación del mal, qué bueno. Imlav y Kriyat Shema. Si no alcanza con el estudio de Torah común, que diga Kriyat Shema requiere de una intención particular, cerrar los ojos, conectarse con lo que uno dice. ¿De dónde sabemos? Shenemar al Mishkabhem, sobre vuestros lechos, en la cama. En Nitzho, Mutab, Lav, Itzkorlo, Yomamita. Y le ganó, vamos de vuelta. Primera opción, buscarle pelea y ganarle. No alcanza, estudiar Torah. No alcanza, recitarle Kriyat Shema. No alcanza, Itzkorlo Yom Amita, que le recuerde el día de la muerte. Shenemar, como está dicho en el Pasuk, y van a callarse para siempre. Cuando uno está callado para siempre, el día de la muerte. Entonces, lo que dice acá es, en un momento, si vos no te alcanza con todos los otros métodos, decirle, escuchá, etcétera, el día que yo me muera vos te morís conmigo. No sos tan grande. Sos una persona, sos un ente finito, sos parte de mí y sos un ente finito. Acá lo que siempre explican, alguna vez me lo explica un amigo, o sea, es como si uno tuviera un campo por delante. Un campo puede ser un campo de batalla, si quieren pensar en alguno de los deportes que ustedes practiquen, fútbol americano, fútbol, qué sé yo. Uno tiene, ¿no?, ahí el campo por delante
y cada uno está en una lucha distinta. No todos estamos en la misma lucha. Algunos quieren subir un poquitito su nivel de kashrut, otros quieren empezar a rezar un poquito más, otros quieren dejar de enojarse, otros quieren, digamos, hay muchas luchas que uno puede tener. Las luchas internas de uno son las luchas internas de cada uno y todos las tenemos. No es lo mismo. Y lo que dice siempre esta idea del Musar de Nekudata Bejirá es que uno va subiendo, subiendo, subiendo y va ganando ese terreno. Y el tema es, todo este terreno de acá es terreno ganado de Yetzer Hara, y todo este terreno de acá es terreno para ganarle. Hay que seguir empujando, empujando. Rigzu dice, háganlo enojar, busquen ganarle, busquen ganarle. No se sube de 0 a 100 instantáneamente, que es una idea que si no la dije en nuestros encuentros de estudio, la digo ahora. Malim Bakodesh Vein Moridim, subimos en santidad y no bajamos, significa subir de a poquito en cuestiones de santidad. Uno no sube, ¿sí? Como apretar el ascensor y subir. Es una escalera, uno va despacito, se cansa, hay que respirar, son muchos pisos para arriba. Dios, estas son todas imágenes que les puedo mostrar para intentar entender cómo entiendo yo esto. ¿Rajuan? Es bien importante, yo creo, aclarar, sé que particularmente hay mucha gente que nos está escuchando que viene de tradiciones distintas, donde hay nociones mucho más inmediatas del conocimiento, ¿cierto? Ciertas personas reciben el espíritu y son iluminadas y esto les permite acceder a verdades secretas. El judaísmo, al menos el judaísmo rabínico, presenta un modelo muy diferente y es acá todos podemos estudiar, pero nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a estudiar por vos. No va a ser como la matriz que un día hace Kung Fu. No, no, nadie les va a bajar, oh, sé Talmud, oh, sé Torah. No, eso no va a suceder. Es demorado, es difícil, es frustrante. El hebreo es difícil, el Talmud es complicado, la Torá es un texto antiquísimo, lleno de bellísimas contradicciones y tenemos al menos una vida para estudiarlo, pero, como nos dice Rabbi Tarfon, ¿cuál es la otra opción? ¿No hacerlo? Ese es... Lo aleja Melajá Legimor, me lo está Ben Jorín de Matel Mimena. Vos no estás obligado a terminar la labor, pero no estás libre de renunciar a hacerla. Y ahí un poquitito tiene que ver con, yo hace poquito lo hablé mucho estos días, en la época previa a Pesaj, ¿no? Y en todas las épocas. Nosotros delegamos muchas veces muchas mitzvot. Yo te dije, Juan, hace poquito te lo dije, admiro por ejemplo, tu capacidad de artesanía con las mitzvot. Cuestiones de sofrut, cuestiones, digamos, no sé, te vi haciendo matzot ahora para Pesaj, que es una cosa que uno normalmente delega. O sea, yo me voy acá, yo vivo en una ciudad grande, me voy al supermercado, kosher, compro una caja de matzah, la traigo a casa, la puedo pedir por teléfono, por WhatsApp. por Entonces, Amazon. sí, 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 obviamente. Digo, uno tiende a tercerizar, ¿no? Uno ya no hace yejita de sus animalitos cuando quiere comer carne, está bueno en el supermercado, compras el pedacito envasado al vacío, ¿sí? Te haces un asado acá en Argentina, entiendo que en nuestros países es más difícil, acá también no todo el mundo tiene para comer, pero bueno, los que tenemos la verajada de que sí, vamos, compramos así. Digo, uno puede no hacerse cargo de una sinagoga, uno puede no estar a cargo de nada y vivir su judaísmo así, tranquilo, como si fuera un all inclusive, que uno va, paga y vienen todos los servicios. Pero hay ciertas capacidades que uno tiene y que uno no tiene que dejarlas de lado. O sea, yo lo hablaba hace poquito con el tema del Sium Masejet, de terminar un estudio de un tratado talmúdico, que es lo que estamos haciendo nosotros juntos ahora. Hay tratados que son cortitos, tienen 30, 30 y pico de páginas, se pueden realizar en un periodo más o menos de 2 meses, 3 meses, y uno lo puede hacer o no. Digo, hay una cuestión ahí, uno puede tercerizar todo o puede agarrar por su propia cuenta las mitzvot. Y en ese crecimiento que hablaba vos, Rob Juan, que es muy complejo, porque por lo menos como yo veo el crecimiento en Torah, uno va como sedimentando esto que hablaba yo recién del Nekudata Bejirá, este punto de elección, ok, es una forma, pero además hay una cuestión de cómo uno va creciendo. Esto en el libro de Observant Life,
lo citan como una escalera de la santidad. Por eso hablé de la escalera quizás hace un ratito, la idea no es original mía, ninguna idea es original mía, también que las cosas están escritas hace varios milenios, pero uno va generando un sedimento que, digo, como si uno estuviera bajo tierra, va subiendo, 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 en un momento se empieza a ver afuera una pequeña montaña hasta que de repente, pero digo, el conocimiento, por lo menos en cuestiones de Torah, es un esfuerzo permanente de crecimiento. Si uno deja de estudiar 2, 3 años, tarda unos meses en recuperar el ritmo. Es como andar en bicicleta, uno nunca se olvida, pero hay que ejercitarlo. Si uno no lo ejercita, cuesta mucho. El mundo de las mitzvot, el mundo del estudio de la Torah, tiene esta idea de, por lo menos según como lo veo yo, no hace falta que todos suscriban abajo acá, que pongan qué capo, cómo sabe, yo estoy de acuerdo. No pueden no estar de acuerdo si quieren, y va a estar bien también, pero por lo menos el judaísmo que yo pregono, a los que se dejan, digamos, hablar por mí, digamos, los que tienden a escucharme, es Malima Kodesh Memorim, subimos, 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 no vamos para atrás, pero a poquito, porque no hay soluciones mágicas. Sí, podés pedir la matzá por Amazon, podés pedir la matzá No hay digamos, ascensor al Sinaí. A Moshe le tocó subir. y se subía y se olvidaba, y le costaba, hasta que se aprendió. Bueno, ahí sí, otra subida muy interesante es que dice que solamente pueden recibir, a pesar de que te pongan ascensor o no, la única forma de llegar a que la Torah esté adentro tuyo es sabiéndote humilde y siendo humilde en realidad, digamos, pudiendo recibir ese regalo hermoso que Dios nos da, que es la Torah de Am Israel. Y ya vamos Nos a ver que a desviamos un veces poquito del también tema, pero cuesta. creo que es lo que Masejet Brajot tiene esto. Masejet Brajot nos habla realmente al corazón del Yehudi. Hay otras Brajot, perdón, otras Masechtot, otros tratados que hablan de temas que también son muy importantes, como ser buena gente, no tocar el dinero de los demás, cómo se viven ciertas fiestas, ciertos días, como Shabbat, como Yom Kippur, pero Masejet Brajot nos conecta con esto, nos conecta con la parte más de Ruhaniut, de espíritu del judaísmo, y por eso elegimos para comenzar esta, porque es una parte que a todos les puede tocar en alguna parte de su corazón. Este Levahem, en alguna parte les toca, o les va a levantar la parte buena o les va a hacer enojar la parte mala, y bueno, Amar, Rabbi Levi Bar Rabbi Hama. Levi Bar Hama. Tenemos, esto sucede bastante en el Talmud. Por ejemplo, hemos visto que ya llevamos 3 Memrot enfocadas sobre este Tehilim 4. La última venía de Rabbi Levi Bar Hama, citando a Rabbi Shimon ben Lakish. Entonces, a veces vienen paquetes de sentencias de rabinos que están ahí simplemente porque son transmitidas por las mismas parejas, la misma cadena de transmisión. Ya hemos visto un par de ejemplos de esto. Aquí vamos a tener un cambio de dirección en la Sugya. ¿Por qué? Porque había otra membra de Shimon ben Lakish que es transmitida por Rabbi Levi Bar Hama. Mai dichtiv, ¿cuál es el sentido del versículo que dice? Esto es Éxodo 24:12. Ve'etna lecha et lujot ha'even ve'atorah ve'amitzvah asher katavti lehorotam. Dijo Adonai a Moshe, asciende a mí a la montaña, permanece allí, te daré las tablas de piedra y la Torah y los preceptos que yo he escrito para enseñar. El mismo modo, Resh Lakish es metódico, toma parte por parte, va despacito, un buen estratega, un buen gladiador. Lujot, Eilu Aseret Adibrot. ¿Cuáles son las tablas de piedra? Son las tablas de piedra, los 10 mandamientos, las tablas que baja Moshe de la montaña. Torah, ¿qué es Torah? Zeamikra. Esta es la Torah escrita. Porque en este momento, estamos en Éxodo 24, ¿qué más Torah hay? La Torah no ha sido escrita. Lujot, ha'even, veja Torah, veja mitzvah. Todos estos términos parecen ser redundantes. Las tablas de piedra en este momento son la Torah. Y la Torah es la mitzvah. Entonces aquí Resh Lakish va a ser Lujot. Lujot son las tablas de piedra. Torah es la Torah escrita. Veja mitzvah y el mandamiento Zo Mishnah es la Torah oral. Asher hatavti eilu nevi'im uchtuvim. Ese es el resto
de la Torah escrita. Aquí Mikra, supongo que se refiere Torah exclusivamente al Humash. Y al Pentateuco. Y acá después habla entonces, cuando uno habla de Tanaj, la Biblia hebrea, son 3 letras, Taf, Nun y Jaf. Entonces, la Taf corresponde a Torah, la Nun corresponde a Nevi'im, que son los profetas, y Ktubim son los escritos, que ahí entran los salmos, proverbios, una parte muy importante también de la Torah en general. Lehorotam, para enseñarlos. Ze Talmud. Talmud en arameo significa estudio. La discusión, podríamos llamarlo, ¿no? De la Gemara. Pero creo que ahí es o sea, la conexión viene en Lehorotam para enseñarlos. Esta es toda la discusión posterior. Melamed Shekulam Nitenu le Moshe Sinai. Esto nos enseña que todo esto ya fue dado a Moshe en el monte Sinai. Es Y como una, ¿no? esta visión es muy difícil a veces para personas que vienen de un modelo de sola escritura, donde solo la Biblia, ¿cierto? Solo la escritura tiene validez. Y hay que entender que el judaísmo es un pacto. Es un pacto con un pueblo específico en una situación histórica concreta y que por lo tanto este pacto no solo incluye el documento inicial del pacto, sino que como ya hemos mostrado en muchas oportunidades, particularmente con estos versículos de Shofetim, que todo el desarrollo posterior de este pacto también es vinculante. Que el judaísmo, o sea, lo que está diciendo aquí Resh Lakish es que el judaísmo es todo un paquete, no es simplemente la escritura, no es simplemente la Biblia, sino es la vivencia histórica de un pueblo con Dios. Y ahí ha habido reyes y guerras y fracasos y exilios y toda una serie y éxitos muy grandes, pero cada uno de esos momentos ha cambiado las condiciones del Brit. Y esto aquí Resh Lakish nos lo está diciendo de una manera muy tajante. Yo acá veo 2 cosas para agregar. Como dijo el Pirkei Avot, ¿sí? Moshe Kibel Torah mi Sinaí, o sea, hay un momento donde Moshe recibe la Torah del Sinaí, eso por un lado lo veo, eso puede dar para todo un análisis seguramente, que no lo vamos a hacer ahora en particular, pero lo que agrego para reforzar el mensaje que vos traes, Ram Juan, es la Torah es una sola, y tiene una vertiente que fue una Torah escrita, que es lo que llamamos la Biblia hebrea, y tuvo todo su vertiente oral, que fueron las enseñanzas que Moshe recibió en el Sinaí. Ahí hay distintas teorías de qué fue lo que recibió, si recibió las reglas de hermenéutica, o si ya recibió todo el paquete. Digo, y hubo toda una tradición oral de mucho tiempo, que explica, digamos, cuando comenzamos a estudiar Masejet Brajot, justamente lo dijimos, o sea, ¿cómo puede ser que comience preguntando desde cuándo recitamos Shema Israel si todavía ni sabíamos? Primero decirnos, che, hay una obligación de hacer el Shema. No, ¿desde cuándo lo recitamos? Ya lo sabemos. ¿De dónde lo sabemos? Porque hay una tradición oral, que siempre estuvo al lado de la tradición escrita. Y entonces... Y una práctica. Una práctica, pero además de eso, quiero reforzar otra parte del mensaje que vos trajiste, porque digo, lo quiero decir de un modo más gráfico para el que no está acostumbrado. Los judíos no leemos a la Torá como un texto, como si fuera una novela, ahí lo leemos y así lo tomamos. No es un texto que está petrificado, vamos a decirlo de algún modo, por más que las tablas fueron entregadas en piedra, ¿sí? Pero nosotros vemos el texto de la Torá y no lo interpretamos según solamente lo que dice, sino que nos ponemos el anteojito, que se llama Talmud, si quieren le decimos literatura rabínica, si quieren le decimos interpretación de los rabinos, digo, y nosotros a ese texto lo vivimos, lo vivenciamos y lo analizamos según lo que enseñan nuestros escritos sagrados, que son justamente la tradición oral, que no debía haber sido escrita porque eso tenía la posibilidad de petrificar la ley, pero bueno, después de algunas persecuciones, que justamente ahora estamos dentro del Omer y tiene todo que ver con todo, luego de varias revoluciones, de la destrucción del templo, la revolución de Bar Kokhba, llegó una generación con Rabbi Yehuda Nasi que dijo, si no escribimos esto, corremos la posibilidad de perder toda nuestra tradición oral, a los jajamim, a los sabios nos están buscando para matarnos. De hecho, los maestros como Rabbi Akiva y toda su generación, hubo 10 que fueron buscados especialmente y asesinados con mucha hazaña por
después de la revolución de Bar Kokhba, por haber seguramente interpretado que eran los ideólogos, que seguramente tenían razón, pero digo, era una rebelión contra una potencia, y entonces decide el alumno de Rabbi Akiva, Rabbi Meir tuvo alumno Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi tenía la sabiduría, la alcurnia necesaria y el poder político necesario para decir, vamos a hacer la Mishnah, compilémosla. Gracias a esa compilación se pudo seguir debatiendo sobre esa compilación y se siguieron debatiendo las leyes ya con el estilo del Talmud, que ustedes ven que el idioma arameo, que se desarrolla principalmente fuera de la tierra de Israel, pero digo, nuestra forma de ver los temas no es una lectura fundamentalista y literalista del texto bíblico, y por eso doy un ejemplo que doy siempre cuando me toca dar la clase introductoria, pero digo, ya que Rish Lakish nos dejó el tema en bandeja acá, cuando la Torá dice ojo por ojo, diente por diente, no es que si alguien lastima a otro en un ojo vamos y le sacamos el ojo a la otra persona, al que lastimó, sino que lo que dice la tradición rabínica, la Torá oral, es hay que compensar a esta persona. ¿Cuánto valía una persona con dos ojos? Paguémosle por ahora que le falta un ojo. Digo, porque en la Torá, si uno la lee literal, uno podría pensar que puede matar a otra persona así porque sí. Y justamente los jajamim lo que vienen es a ofrecer una opción de paz, una opción de traer el amor entre las personas, y por eso justamente es que el pueblo judío se saluda con la palabra shalom, busca todo el tiempo la paz. Cuesta en un mundo que tiende hacia los polos, que tiende hacia los extremismos, poder generar este mensaje, pero digo, bueno, por lo menos en este recinto de estudio que creamos entre Rav Juan, yo y todos ustedes que nos acompañan y nos siguen, tenemos la posibilidad de intentar rescatar ese mensaje. Digo, interpretar a nuestros sabios de ese modo, de hecho son los mismos, ¿no? Rabbi Akiva y otro más, no me acuerdo quién era el otro sabio, que dicen que ellos nunca hubieran decretado una pena de muerte. Ellos ya no vivieron en la época del Sanedrín, donde se podía decretar la muerte. ¿Sí? No teníamos ya ese poder de condenar a muerte, y si nosotros no hubiéramos matado a nadie. No se puede ni cada 70, ni cada 80 años, ni nunca. No lo hagamos. Hay un mensaje, o sea, claramente, este mensaje es el que traigo yo, quizás Rav Juan suscribe, y quizás otro dice, no, hay que matar a todos. El pueblo judío es así. Pero digo, en una forma de leer los textos de un modo no literal y no fundamentalista, te pide entender qué está pasando, interpretar bien los textos y darle para adelante. Sí, Rav Juan. En la encrucijada histórica en la que aparece el judaísmo rabínico, de ese crisol salen, de cierto modo, otras dos visiones de la Biblia, ¿cierto? De esta historia de Abraham y un Dios único y un éxodo de Egipto. Uno es el cristianismo y el otro es el Islam. Y tanto el Islam como el cristianismo son versiones de la Biblia, o son versiones de las historias bíblicas en la Biblia cristiana a través de reinterpretación, ¿cierto? El Nuevo Testamento cambia las leyes de interpretación tradicionales del pueblo de Israel para leer cosas que los rabinos o el pueblo de Israel nunca había leído antes. Y el Islam reescribe estas historias, pero ambos coinciden en una visión profundamente triunfalista. Sus capacidades para imponer este pacto, esta forma de vida, esta nueva fe sobre todo el mundo. El cristianismo por su parte y el Islam por su parte. Y desafortunadamente, esas dos ansias, esas dos esperanzas o esa certidumbre de su capacidad de conquista, de persuasión, ha enmarcado las historias bíblicas de una manera triunfalista. Basta ver los memes que se producen, ¿cierto? Cuando hay conflictos, siempre son leones, soldados, vamos a ganar. O sea, el judaísmo es qué pasa cuando el pueblo que tiene la Biblia pierde. Eso es lo que pasa. Y cómo transforma la intuición de ese Dios único, de ese Yud-Hei Vav-Hei, que estuvo en el Sinaí, que partió el mar, que estuvo en el templo de Salomón, pero ya no está. Eso genera una discusión completamente diferente. Y de Bar Kokhba pasamos a la Inquisición y pasamos a Auschwitz. Y cada vez que el pueblo judío sufre una tragedia, tenemos que reenmarcar, tenemos que reajustar los anteojos del Talmud, de nuestra discusión judía, ¿cierto? Talmud es
el esfuerzo de los rabinos posteriores a la Mishnah de entender la Mishnah. Nosotros ahorita estamos tratando de entender el Talmud. De cierto modo, esto también es Talmud, pero lo estamos haciendo con gafas distintas, con gafas que saben lo peligroso y lo doloroso que es perder. Y creo que en esta encrucijada del siglo XXI, esta encrucijada peligrosa, donde tenemos un pueblo judío en una posición de poder muy inusitada y muy inusual, que parte de la gloria y de lo importante, o sea, del mensaje profundo que tiene que enseñarnos la Torá de Israel, es a ser compasivos en la victoria. Es cómo poder trabajar este plutonio que es el poder, que es este Yetzer Hará, ¿cierto? El poder, con el poder viene mucho Yetzer Hará, y nuestra tradición no es una tradición de victoria. Ayer nos reunimos hace un par de días a decir que somos eso, somos hijos de esclavos. No solo eso, podríamos haber sido esclavos. Si el Kadosh Baruj Hu no nos hubiera sacado de Egipto, estaríamos ahí. Nuestra narrativa nacional comienza, nosotros comenzamos de cero. No es que somos los elegidos de los dioses o los elegidos. No, somos el pueblo que aprende a partir de nuestros errores. No porque la victoria esté asegurada, aunque yo creo que la victoria de cierto modo está asegurada. Pero justamente la Torá evoluciona y cambia para bien a través de cada una de esas revoluciones. Cuando Rabbi Yehuda Hanasí dijo, no podemos más. Hemos tratado de preservar esto oralmente, pero no, vamos a desaparecer. Y crea la tabla de náufrago a la que hemos estado amarrados 20 siglos y que nos ha dado la capacidad de responder a tragedias que han acabado con imperios. Nosotros nunca hemos sido un pueblo disperso por aquí y por allá, vendiendo shmatelach, y eso creo que tiene mucha validez. ¿Cómo podemos ver la Torá? ¿Cómo podemos ver estas historias del diluvio, del jardín del Edén, de Moisés, del Sinaí, de Amalek, desde un punto de vista no fundamentalista y no triunfalista? Porque un triunfalismo en la época donde hay armas nucleares, no me gustan esos chances. Vamos a intentar cerrar con dos pedacitos más que ahora viene el nombre de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak era una morada de Israel, segunda, tercera generación, o sea, estamos hablando todos sabios de la misma época. Kola kore kriyat shema al mitato keilu ojes jereb shel shtei fiot beyado. Todo aquel que dice kriyat shema, recita kriyat shema sobre su cama, es como si duerme sosteniendo una espada de 2 filos en la mano. Como en el He-Man. sentido de va a estar defendido, ¿no? Es como, a mí me suena más a Sledgehammer, que guardaba el arma abajo de la almohada, digamos, ¿sí? Uno como que agarra y tiene una protección mayor, vamos a decirlo así. Dice, Romemot el Bigronam, Jereb, Pifiot Beyadam. Este salmo lo decimos todos los días por la mañana. Lleven las alabanzas de Dios en su boca y espada de 2 filos en su mano. ¿Qué significa esto? Mai Mashma. ¿Cómo se debe estudiar este asunto? ¿Sí? ¿De qué aprendemos de este salmo? Esta pregunta se hace cuando se trae una evidencia de la Mikra que no está suficientemente clara, porque está hablando de una espada de 2 filos. ¿Qué tiene que ver esto con acostarse a dormir y decir el Kriyat Shema? Entonces dice, Marzutra, una morada Babli de la 6ª generación, Rosh Yeshiva de Pumbedita, o sea, un sabio del Talmud de los últimos, y hay algunos que dicen que fue Ram Ashi, que también misma generación, Amorá Babli, uno de los editores del Talmud, dice, mi Reisha de Iñana, ¿de dónde lo aprendemos? Porque, ¿qué significa? Y lo estudiamos del comienzo de este asunto. Reisha, Rosh, Inyan, asunto, cabeza del asunto. Al comienzo del asunto dijo, ya está hablando del mismo salmo de Teilim, este salmo número 149, y al Zu Hasidim Bejabot Yeranenu al Mishkebotam. Regocíjense los piadosos con gloria, canten sobre sus lechos,
Y dice después, Uchtiv Batrei, escrito después en el mismo versículo que lo que leímos recién, Romemot el Bigronam Bejer Pipiobdiam. Lleven las alabanzas de Dios en su boca y espada de dos filos en su mano. Entonces lo que explica acá es cómo sabemos que este versículo que dice que dormimos con una, el que dice Kriyat Shema duerme con una espada defendiéndolo, ¿de dónde lo aprendemos? Del mismo Salmo. El Salmo dice, regocijen los sabios y canten sobre sus camas, canten vendría a ser la recitación del Shema, y cuando lo hagan, ¿sí? Y parafraseando el Salmo, dice, van a tener alabanza en su boca, esa recitación del Shema, y eso los va a defender como una espada súper poderosa. Interesante que hay un cambio al comienzo. El pasuk asociado con el Shema a la mitad es sombrío, ¿cierto? Resh Lakish nos está diciendo, bueno, si funciona, y al final domo, hay que estar callado. Pero esto es un poco, yo creo que interesante que este sea un rabino ya 4 siglos después, que ve el Kriyat Shema a la mitad como una experiencia mucho más festiva, mucho más de regocijo, de tranquilidad. El Hasid duerme tranquilo, el que nada debe, nada teme. Irse a acostar con el nombre de Dios en la boca es una cuestión de Yerranenu al Mishkevotam, cantarán en sus lechos. Tal vez 4 siglos han borrado un poco ese trauma de la destrucción de Bar Kokhba, la destrucción del templo, y vemos que en las mismas prácticas, un rabino de una época temprana encuentra un llamado a la teshuvah, encuentra un llamado a la introspección, y aquí tenemos 4 siglos después que la misma práctica, recitar el Shema, es enmarcada dentro de un aspecto mucho más jubiloso, y que en efecto es litúrgicamente como se ha enfocado el Kriyat Shema. Si ustedes ven un sidur, no el Minhat Rafael, un sidur un poco más robusto, van a ver que lo que se añade son cosas muy, muy hermosas del Arizal, de perdono a todos, si he hecho algo malo, si alguien hizo algo malo, o sea, de celebración y no de, como decían los romanos, Sí, memento mori. es un momento de meditación, un momento de dejar de lado los enojos del día, incluso en algunas tradiciones judías hay una obligación de hacer un Heshbon Nefesh, un balance del alma de ese día antes de irse a dormir. Digo, tiene mucho más que ver con esto que vos decís, con el cierre del día de un modo bien hecho y con la protección de saber que uno se va a dormir protegido por Dios. Hay una más de Rabbi Yitzhak, todo tuyo, Rafael. Kol הקורא קריאת שמע על מיתתו, מזיקין בדלין הימנו. Volvemos a este tema de los mezikin. Todo el que dice el Shema en su cama, los mezikin, los espíritus dañinos, se alejan de él. Entonces, antídoto en contra de los chocarreros, decir Shema en la mitad. Shene emar ubnei reshev yagviu uf. Viene esto del libro de Job. El libro de Job es uno de los libros más difíciles de entender de todo el Tanaj, sino que el hombre nace para el sufrimiento, que Adam le amal yulad, ese es el comienzo del versículo, como las centellas se levantan para volar. Ubnei neshev yagviu. Entonces, aquí tenemos que escudriñar un poquito más. Bueno, ¿de dónde aquí sacamos que estamos hablando de Mezikin? Ve'ein uf ela Torah. Uf, volar, se conecta con la Torah, pues está dicho, Hataif eineja bo ve'einenu, de Proverbios, si diriges tu vista en aquello y ya no está, porque la riqueza ciertamente toma para sí alas, cual águila que vuela hacia el cielo. Uf, lo que vuela se refiere a la Torah. Shene emar, ya esto es en Mishlei, Hataif eineja bo ve'einenu. Es un pasuk muy enredado sobre la riqueza, pero lo que dice aquí es cuando tus ojos estén sobre lo alto, lo que se eleva, ya no está. Estamos viendo que aquí la Torah es un antídoto contra los reshafim. En reshef el mazikin. ¿Y cómo sabemos que estas centellas de las que hablaba Job son mezikin? Esto es al final, en esta parte horrenda de los castigos que acaecerán cuando Am Israel no cumpla la Torah. Dice,
Mazei Ra'ab ulhumei Reshev veketev meriri, carcomidos por el hambre y consumidos por fiebre y pestilencia del aire, y diente de bestias enviaré contra ellos con la hazaña de los que reptan en el polvo. Ulhumei Reshev veketev meriri, esto es consumidos por la fiebre, pero es visto como influencias negativas, daños. Entonces el Shema es visto como un antídoto para todo tipo de inconvenientes, Que de se conecta con la idea negatividad que vimos en la vida. antes. Se conecta con la idea que vimos antes, que era, si te cruzás, digamos, con el Yetzer Hara, con los Mesequim, con lo malo, hacelo estudiar Torah. Si lo haces estudiar Torah, te lo sacas de encima. Si no, no te alcanza con Torah, con Kriyat Shema. ¿Te acordás que estuvimos un ratito? O sea, digo, lo que viene a hacer es, ¿cómo haces volar lo malo? Poniendo Torah en el medio. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros cada vez que nos juntamos, ¿no es cierto? Intentamos aportar para mí, para vos, para nosotros y para los que nos rodean, el nosotros más grande que nos acompañan acá siempre. Intentamos aportar un rato para nosotros de estudio y después de compartirlo con ustedes y que ustedes también puedan meterse en ese estudio, de dejar de lado un poquito algunas cosas del mundo, agarrar otras cosas del mundo que también son muy importantes, como es la espiritualidad, como es el trabajo que uno hace, el esfuerzo que uno hace por estudiar, por crecer, que es lo que estuvimos estudiando hoy justamente, y poder, esta frase de Rav Juan, pero la digo yo, creer en el poder transformador de la Torah. Hoy tiramos mi frase preferida y una de tus frases preferidas también. Creer que la Torah nos va a hacer mejores personas, creer que la Torah nos va a hacer mejores Yehudim, y ser un mejor Yehudí es ser una mejor persona y poder generar espacios mejores para nuestro mundo, una sociedad mejor, ciudades mejores, familias mejores. Quieren ir al revés, familias mejores, ciudades mejores, sociedades mejores, un mundo mejor. No vamos a renunciar a eso ni hoy ni ningún día. A veces dan más ganas, a veces dan menos ganas. Cuando dan menos ganas, hay que intentar estudiar Torah, el Shema, recordar la Yetzer, que él no es el que nos va a dominar, sino nosotros somos los que vamos a dominar la situación, como aprendimos hoy de la Gemara, y entonces nos llevamos prácticas para nuestro día a día y algún tipo de enseñanza también de cómo encarar, ¿cierto?, algunas cuestiones espirituales que nos cuestan. Moadim lesimcha, yesher koach.